Hola, vamos a abordar algunos conceptos generales sobre la organización del tejido nervioso y vamos a ver también algunos conceptos importantes sobre las neuronas. Una primera pregunta que podemos plantearnos es ¿cuál es la diferencia o dónde está la base en la diferencia entre nuestro sistema nervioso y el sistema nervioso de organismos mucho menos evolucionados, como esta hidra de agua dulce? En realidad, desde un punto de vista celular, los elementos constituyentes del sistema nervioso en ambos casos son similares. El sistema nervioso de una hidra está formado por una red relativamente simple de elementos neuronales, y la diferencia con nuestro cerebro, mucho más complejo, no está dada en el tipo de elemento celular ni el tipo de elemento constituyente de ladrillo fundacional de la estructura, sino que está dado en la enorme complejidad, puesto que el cerebro humano tiene se calcula unos 100 billones de neuronas conectadas entre sí por unos 100 trillones de conexiones. Entonces es importante, siendo que además estas neuronas tienen formas y geometrías extremadamente complejas, para poder abordar su estudio, decía, es necesario clasificarlas. La primera clasificación que nos surge, lo más obvio, es clasificarlas por su forma, atendiendo a caracteres anatómicos. Y en esto nos resulta mucho más importante la distribución de sus prolongaciones, de sus dendritas y de su axón, que la forma detallada de su cuerpo, lo que va a determinar en definitiva las características o la importancia de una neurona en un circuito neuronal, es donde distribuye sus prolongaciones, por donde entra la información que llega a la neurona y por dónde y hacia dónde sale. Eso es lo que llamamos distribución de prolongación. En ese sentido, podemos clasificarlas en neuronas pseudo-unipolares, neuronas que tienen una única prolongación que emerge del cuerpo que sería así evidente, neuronas bipolares, como esta, que tienen en uno de los polos la arborización dendrítica y en el otro emerge el axón, y todo el resto son multipolares, es decir, tienen muchos polos por donde salen las dendritas y en uno de esos polos sale el axón. La mayoría de las neuronas, por lo tanto, que tenemos son multipolares. Algunas se clasifican o resulta un poco más sencillo clasificarlas por aspectos de distribución de su árbol dendrítico y demás específicos, como esta que es una neurona piramidal o esta que es una neurona de Purkinje, que van a estudiar largamente a lo largo de este curso. Muchas son de aspecto estrellado, como estas. De todas formas, tenemos que tener incluso cuidado con esta clasificación inicial, puesto que muchas veces lo que clasificamos como multipolar o estrellado nos puede parecer similar y en realidad si consideramos tridimensionalmente la estructura vemos que hay grandes diferencias, tanto en los campos receptivos como de proyección. Otra manera de clasificarlas es atendiendo a la función general en la cual que desarrollan los circuitos a los que pertenecen esas neuronas. Neuronas motoras, neuronas sensoriales, neuronas que van a sacar información del sistema nervioso, neuronas que entran información al sistema nervioso, neuronas integradoras, dentro de las cuales hay interneuronas o células principales de órganos, como vamos a ver más adelante. Pueden clasificarse también por el tipo de neurotransmisor que usan. Las neuronas se comunican por sinapsis, y la enorme mayoría de las sinapsis en nuestro cerebro son sinapsis de tipo químico, es decir, que una neurona elabora un neurotransmisor, sintetiza un neurotransmisor que libera ante el estímulo adecuado y esa sustancia química es la que va a provocar un efecto en la célula postsináptica. Y bueno, no todas usan los mismos tipos de neurotransmisores, existen diversas moléculas utilizadas como neurotransmisores, las cuales además tienen una distinta biología, y esta es otra manera de clasificar. Las neuronas
adrenérgicas, serotoninérgicas, GABAérgicas, etc. El sistema nervioso central, todos estos elementos anatómicos se organizan formando en general dos zonas, que se conocen como sustancia gris y sustancia blanca. En la sustancia gris se encuentran los somas neuronales, las dendritas, que se encuentran en su proximidad. Rodeando al soma y a las dendritas se encuentra una estructura o una región denominada neuropilo, que está formada en realidad por una abigarrada conjunto de prolongaciones dendríticas, axonales, gliales, en la cual se encuentran además las sinapsis. Es decir, que la sustancia gris entonces está formada por este conglomerado tisular, formado en muy pequeñas ramificaciones de neuronas y de glías, en la cual se encuentran las sinapsis, en la cual se encuentran los cuerpos neuronales. La presencia de somas neuronales es lo que determina que designemos a esa región como sustancia gris. La sustancia gris en los órganos del sistema nervioso central, esos somas se disponen o se pueden disponer formando núcleos, es decir, acúmulos de neuronas. A veces se denominan columnas cuando son alargados, tienen una disposición atómica alargada, o a veces se disponen en la superficie de órganos, como la corteza cerebral o la corteza cerebelosa. La otra región que conforma el sistema nervioso central es la sustancia blanca. Aquí encontramos haces de fibras, en general axones, junto con células gliales. Estos haces de fibras reciben el nombre de tractos o fascículos, a veces se denominan lemniscos, y es entonces el gran constituyente de la sustancia blanca. El sistema nervioso periférico, los acúmulos de cuerpos neuronales forman los denominados ganglios periféricos, ganglios autónomos o ganglios de la raíz dorsal. Y los grupos de fibras que transitan juntos forman los nervios en el sistema nervioso periférico. Cuando miramos una preparación de un órgano del sistema nervioso central, como esta, por ejemplo, con una técnica de coloración general, ustedes podrán ver que a este nivel aproximadamente existe un límite muy poco claro, muy poco nítido, que separa dos zonas de textura y aspecto diferentes. Bien, una corresponde a la sustancia gris y otra a la sustancia blanca. ¿Cómo identifico cuál es sustancia gris y cuál es sustancia blanca? Sustancia gris es aquella donde se encuentran los somas neuronales. En este caso, estos que se ven aquí son los somas de las neuronas. Por lo tanto, esta región de aquí para abajo es sustancia gris y esto que está aquí arriba es sustancia blanca. En esta otra preparación ocurre lo mismo. Aquí veo dos regiones, una región por acá y otra región por acá. Aquí es donde se encuentran las somas neuronales, por lo tanto, todo esto es sustancia gris, esto es sustancia blanca. Aquí vemos una preparación que nos muestra la presencia en la superficie de un órgano, esto es corteza cerebral, de sustancia gris distribuida en forma de corteza, es la corteza cerebral. Todos estos, digamos, la mayoría de estos elementos anatómicos se encuentran, que ustedes van a ver en las clases, se encuentran además en algunos videos tutoriales en esta plataforma. Nos interesa destacar algunos otros conceptos. Las neuronas pueden participar de básicamente tres tipos de circuitos. Algunas dan origen a lo que se llaman vías largas, ascendentes y descendentes. Por ejemplo, neuronas que se encuentran en la corteza cerebral cuyos axones descienden a la médula varios centímetros. Esas son vías largas descendentes. O ocurre con neuronas que tienen su soma en la médula espinal y sus axones ascienden hasta el cerebro. Pueden participar de circuitos locales.
Por ejemplo, dentro de un núcleo puede haber interneuronas o hay interneuronas que conectan un tipo de célula con otro y producen el procesamiento de la información en ese nivel, circuitos locales. Y finalmente un tercer tipo que son lo que se llaman vías divergentes de origen único, por ejemplo, que son vías que se originan a partir de pequeños núcleos y que en general inervan a modo de grandes reguladores zonas muy extensas del sistema nervioso. Por ejemplo, en el tronco encefálico, en el piso del cuarto ventrículo tenemos un pequeño núcleo que se llama locus ceruleus, en el cual hay neuronas noradrenérgicas, un pequeño contingente de neuronas noradrenérgicas, y los axones de estas neuronas se distribuyen prácticamente por todo el sistema nervioso central, todo el cerebro, corteza e incluso vías descendentes hasta la médula. Quiere decir que por eso lo de vías divergentes y reguladoras generales. Otro concepto importante, un segundo concepto importante, es a qué llamamos neuronas de tipo 1 y tipo 2. Es una clasificación que instaló Golgi. Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2 son neuronas que tienen las siguientes características. Las neuronas de tipo 1 son aquellas que tienen un axón, o mejor dicho, que su axón sale de la sustancia gris donde reside esa neurona y proyecta hacia otro núcleo o hacia otra región. Y las de tipo 2 son neuronas cuyo axón permanece en ese núcleo, de modo que actúan en el procesamiento local de la información. Serían interneuronas. Las neuronas que llamamos, tercer concepto, neurona principal de un órgano, es la neurona donde se vuelca toda la información, directa o indirectamente, sobre ella converge la información que llega a un núcleo o una estructura y en general constituyen la principal salida de esa estructura. Por ejemplo, las neuronas piramidales en la corteza cerebral, las células de Purkinje en la corteza cerebelosa, son ejemplos de neuronas principales. Cuando encaramos el análisis microscópico de una preparación, entonces vamos a tener que atender a la forma y la disposición del soma. Queremos saber dónde están, cómo se encuentran esas neuronas distribuidas. Queremos saber cómo es la distribución espacial de los campos receptivos, para lo cual tendremos que utilizar otras técnicas, y cómo se distribuyen sus proyecciones. Y tenemos además el análisis de la microscopía electrónica. Complejo. Aquí, por ejemplo, se ve un núcleo, esto es el soma de una neurona, y aquí se ve una dendrita que deforma el cuerpo celular en su salida, se divide dicotómicamente en ángulo agudo, dando una rama algo más gruesa que la otra, de diferente calibre. Todo esto es sustancia gris porque está el soma, y todo esto que veo aquí con pequeñas prolongaciones gliales, neuronales, es el neuropilo. Aquí he señalado los límites de esa neurona. Hay una guía completa del catálogo de fotos que tenemos en el curso, que ustedes pueden ver y que está disponible en el EVA, además de una guía para la lectura correcta de estas y la interpretación de estas micrografías electrónicas. Bien, esperamos que estos breves conceptos les sean útiles para comenzar entonces el estudio del tejido.